La arremetida de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua alcanzó hasta la celebración de la Semana Santa. Según una fuente de alto rango que prefirió el anonimato por razones de seguridad, la policía visitó varias parroquias para prohibir actividades fuera de los templos. La misma fuente que conversó con CNN le confirmó que varios líderes religiosos habían acordado mantenerse en el interior de las iglesias para evitar confrontaciones. Sin embargo, según muestran estas imágenes, miles de fieles se reunieron frente a la Catedral de Managua. CNN no ha obtenido respuesta de las autoridades nicaragüenses. Esta no es la primera vez que Daniel Ortega enfila sus ataques hacia la Iglesia Católica. En agosto de 2022, varios sacerdotes fueron detenidos. Entre ellos se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien continúa tras las rejas. El prelado fue condenado en febrero a 26 años de prisión luego de que se negó a ser desterrado a Estados Unidos. Y más recientemente, luego de las fuertes críticas del Papa Francisco a Daniel Ortega, el régimen nicaragüense rompió relaciones con el Vaticano. Y a pesar de que la tensión entre el sandinismo y la Iglesia Católica no es nueva, en los últimos años se ha recrudecido. Y en medio de ese temor, un grupo de nicaragüenses se reunió al otro lado de la frontera, en Costa Rica, para la celebración que el régimen de Ortega les prohibió hacer en su país. Yenane Villanueva nos trae el informe. Nos encontramos en Los Chiles, Costa Rica, comunidad fronteriza con Nicaragua, donde esta mañana decenas de solicitantes de refugio y de refugiados de este país que viven en las cercanías se sumaron a las celebraciones de Semana Santa, realizando el Vía Crucis con un mensaje de solidaridad con la comunidad católica de su país. No hay respeto en Nicaragua ni libertades de expresión. Hoy venimos a hacer el Vía Cruz, aquí la procesión, porque en Nicaragua está prohibido cargar una bandera de nuestro país, una cruz en Nicaragua es prohibido. Está condenado el obispo Rolando Álvarez, que lo único que ha hecho es abrazar a las víctimas que han sido por la dictadura de Ortega. ¿Se unen a las celebraciones religiosas? Sí, nosotros somos orgullosamente católicos los nicaragüenses y los nicaragüenses hoy están reprimidos, no pueden manifestarse. Nosotros nos unimos desde aquí, solidarizando con nuestra familia, con la gente, feligreses católicos de Nicaragua, para apoyarles desde aquí, animarles de que se mantenga la fe, la fe en Dios, el ánimo, nuestra cultura. Estamos diciéndole que nosotros sentimos todo el sufrimiento como pueblo nicaragüense y que también nosotros muy pronto vamos a retornar a nuestro país. En otro escenario, en esta misma localidad, nicaragüenses que trabajan en Costa Rica y que por estas fechas suelen viajar a Nicaragua, dicen que esta vez prefirieron no ir para unirse a las procesiones oficiales de la iglesia aquí en Los Chiles, porque allá en Nicaragua no lo podían hacer. Sin negar nuestras realidades, pero sí asumiendo. Con mucha devoción está participando. Sí, gracias a Dios. Muy bonito participar en el Santo Vía Cruz. ¿Pudo hacerlo? ¿Usted es residente nicaragüense? Sí, exactamente. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Está triste por lo del gobierno, ¿me entiende? Porque está difícil, no da permiso de hacer los Vía Cruces ahora, están encerrados en la iglesia, allí celebran y todo. Los participantes de este Vía Crucis realizan las diferentes estaciones, finalizando 1 kilómetro antes de uno de los puntos más cercanos de esta zona con Nicaragua. Insisten en que el mensaje es de esperanza y solidaridad. Para CNN, Yenane Villanueva, Los Chiles, Costa Rica. Miembros de la Iglesia y organizaciones de derechos humanos aseguran que detrás de esta persecución hay razones políticas. La investigadora y abogada Marta Patricia Molina escribe para el diario La Prensa que de confirmarse la prohibición de hacer actos de adoración pública se estaría violando la Constitución, específicamente el artículo 29. Veamos. Este artículo se refiere a la libertad de conciencia, pensamiento y religión y dice textualmente: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar
estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias. Y me acompaña ahora Donaciano Alarcón, sacerdote claretiano panameño desde San Pedro Sula, en Honduras. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Conclusiones. Gracias por invitarme. Tengo que decir que nos acompaña vía telefónica. Usted fue expulsado este martes de Nicaragua. ¿Por qué? El lunes, exactamente el lunes santo, fui expulsado. Bueno, yo nunca tuve claras las razones, los motivos. Me habían hecho una detención antes, como a las 7 de la mañana, donde se me decía que yo había estado predicando a favor de Monseñor Álvarez en todas las Eucaristías que celebré el Domingo de Ramos. También que había organizado al pueblo para rebelarse con la policía, porque se dio por ahí un pequeño altercadito que no fue culpa de ningún sacerdote, sino que la misma gente se emocionó por la cuestión de la bendición de las palmas en la puerta de la iglesia y reaccionaron contra los policías, y ellos consideran que yo organicé ese evento. Y después que estaba como organizando cosas en la calle, pues iba a estar en las partes rurales y que iban en contra de las normas. Me dijeron que si yo estaba en el país tenía que adaptarme a lo que el país dispusiera, o sea, el Estado, pues. Entonces me advirtieron que me iban a expulsar y fue una advertencia, pero al final de la misa crismal, el lunes santo en este día, pues al salir de la Eucaristía, pues me separaron de mi compañero, me montaron en una patrulla y sin saber a dónde me llevaron a la frontera. Después llegaron con mi pasaporte y algunas pertenencias. Me dijeron que ya no podía regresar al país. ¿Cuánto tiempo llevaba usted en Nicaragua? 1 año y 2 meses. Y antes de que fuera arrestado y expulsado, ¿había notado una mayor presencia policial en los alrededores de su parroquia? ¿Se sentía usted vigilado? Siempre me decían que había, ellos se infiltran, que había infiltrados en la Eucaristía o personas que también están con nosotros colaborando, pero que dicen que informan de lo que uno dice, de las homilías, cómo son. Eso empezó desde que yo llegué y manifesté como mi oposición a ciertas cosas, ¿no? Yo no digo, no cuestiono ni siquiera la política X, ¿no? Sino todo lo que atente contra lo que el Evangelio pide, ¿no? El respeto a la dignidad, a la libertad de expresión, a que la gente tenga una vida digna, etcétera. Todo eso, tanto en las formaciones como en las homilías, siempre de alguna manera salían. Y eso me fue comprometiendo. Eso me fue comprometiendo cada vez más. Qué difícil es ahora mismo ser católico en Nicaragua. ¿Existe la libertad religiosa? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué difícil es ser ahora mismo católico en Nicaragua? ¿Existe la libertad religiosa? Yo creo que, o sea, es paradójico, o sea, no es difícil en cuanto que a veces te sientes impotente, porque cómo no te permiten el expresar libremente una devoción, que yo incluso ya a veces te lo he dicho en la homilía. Pues si una persona me dice que quiere ser satánico, yo tengo que respetarla, porque incluso Jesucristo me mandó a respetar a la persona. Punto. Cada uno tiene su elección. Con respecto a eso, yo creo que puede estar lo de la dificultad. Pero yo creo que las prohibiciones y las detenciones y la persecución, no sé, como que afianza más y ha aumentado. Mire que la participación en todas las celebraciones litúrgicas de Nicaragua este año han sido pero exorbitantes, o sea, se ha pasado, ¿no? Eso indica que donde hay más presión, pues ha habido mayor manifestación de la fe interior de cada persona, ¿no? Se ha multiplicado. Entonces, por eso digo, es paradójico. Sí, es difícil porque te sientes impotente ante una libertad, un derecho que tienes, pero al mismo tiempo te sientes perseguido y eso te alienta. Dice, bueno, pues también Jesucristo fue perseguido, también fueron perseguidos los apóstoles y siempre la fe, el que cree, ha sido perseguido de alguna manera, ¿no? ¿Por qué cree que el régimen Ortega Murillo tiene tanto miedo a la Iglesia Católica en este momento? Bueno, yo creo que ahí está lo de el poder de convocatoria, que todavía se tiene en América Latina. Yo
La Iglesia Católica ha pasado por una metamorfosis positiva. Mucha gente lo verá como negativa y otra positiva. Ha dejado de ser la mandamás para convertirse en una que propone, como muchas otras culturas, muchos otros grupos que también proponen en vías a la dignidad del hombre, en vías a la convivencia humana, a la vivencia de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia todavía posee, aunque muchos no lo creen, ese poder de convocatoria, ¿no? Y yo creo que ese es el gran temor. Los sacerdotes con los que usted ha estado trabajando, ¿tienen miedo? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Sigue su fe inquebrantable en estos momentos tan difíciles? No, yo creo que lo que más puede preocuparle a los sacerdotes, incluso yo ahora me siento un poco incómodo porque estoy hablando y yo no sé si hasta cierto punto perjudico es que terminen echando a todos los curas y la gente se quede sola. Y en realidad nuestro mayor objetivo al estilo de Jesús es acompañar a la gente, ¿no? Usted es un hombre de fe. ¿Cree que la fe y la oración es algo ahora mismo clave para el pueblo nicaragüense en estos momentos en los que, por ejemplo, usted decía que temen que se queden solos? Sí, porque eso les mantiene viva la esperanza, la alegría, tienen algo a que recurrir, o sea, la gente con toda la situación económica, la cantidad de migrantes que hay, la gente, nuestra gente, mire, yo tengo una experiencia tan bonita en esas 45 comunidades, gente que sufre todo el flagelo del desempleo, de la migración, en las familias divididas, todo lo demás, pero esa gente tiene una esperanza y yo me he dado cuenta que la única cosa que le mantiene viva esa esperanza es la fe, es lo que creen. O sea, creer vale la pena. Creer en algo vale la pena y eso es lo que yo puedo percibir en nuestra gente, en nuestras parroquias allá en Nicaragua. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Conclusiones. Era el padre Donaciano Alarcón desde San Pedro Sula, en Honduras. Muy buenas noches. Ok, feliz noche. Gracias. Feliz noche.